Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otra vez a el módulo del Génesis. Para todas las personas que nos van a escuchar y nos van a ver, sean ustedes bienvenidos a la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Vamos a continuar el día de hoy con la historia de Caín y de Abel. Ayer vimos toda la parte de la creación del ser humano. Vimos varios personajes que desfilaron, vimos entre ellos el personaje de la mujer. ¿Qué les pareció a ustedes la idea de la mujer desde otro punto de vista? Bueno, también por ahí tratamos de ver la idea del mal, que el mal va a volver a salir otra vez en algún otro momento del libro, cuando estudiemos, por ejemplo, a Job. Ahora vamos a ver cómo el ser humano trata, cómo se relaciona. Ya se relacionó mal con la idea con la divinidad. Vamos a ver si es capaz, si se relaciona de la misma manera con el ser humano, ¿no? Ustedes saben que una vez que el ser humano transgrede la ley de Dios, pues ya lógico que no puede estar con Dios, porque el ser humano ha sido libre de estar con Dios o no estar. Lamentablemente decidieron no estar con Dios. Lo único que hace Dios es ponerlos en el lugar que se les corresponde. Uno podría decir, ay, esto no sería una cosa como mala y perversa. No, al contrario, yo creo que es un acto de justicia, de decirte tú libremente, simbólicamente, el jardín representa la presencia de Dios, es la casa de Dios. Pero si Dios da una orden en su casa y la persona no cumple la orden, decide servir a otros dioses, entonces lo que hace Dios es te pongo en el lugar en el que tú decidiste estar. Te entrego a. Esta palabrita va a aparecer mucho, entregarlo por ejemplo, en las guerras. Dios los entregó a los enemigos. Dios los entregó a los otros dioses. Y uno puede decir, ¿Dios se arrepintió de haber creado a su pueblo? No. Al contrario, Dios le va a permitir al pueblo que experimente lo que significa vivir sirviendo a otros dioses, siendo esclavo de. Entonces es un acto de justicia. Ahora, cuando el pueblo, cuando la pareja humana decida reincorporarse o decir, parece que estoy mal aquí, me voy a reincorporar al Dios que yo dejé, entonces otra vez, en un acto de justicia, vuelve a comenzar otra relación nueva, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden? Fíjense cómo termina la historia. En el capítulo 3, después que viene la maldición, en el capítulo 3, versículo 23, y el Señor Dios los expulsó del Edén para que trabajaran la tierra de donde los había sacado. Realmente quien se expulsa son ellos mismos. Porque si ellos no hubiesen transgredido, hubieran estado viviendo en la presencia de Dios. Echó al hombre y al oriente del jardín del Edén colocó a querubines y una espada de fuego cizagueante para cerrar el camino del árbol de la vida. Entonces así es como termina esta historia, ¿no? Y uno pensaría que es un Dios cruel, pero no. Dios, aun cuando está separado, fíjense lo que hace Dios. En el capítulo 3:20, dice, el hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo unas túnicas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Esta idea de vestir al ser humano, de protegerlos, es prácticamente una bendición. De decir, a pesar de que no respondiste a las expectativas que yo tenía como Dios, como tu creador, no te abandono. O sea, te visto, te protejo, te cuido. En el simbolismo del vestido va la identidad misma de la persona. El vestido representa la identidad. El vestido no solamente te cubre del aspecto vulnerable del frío, del calor, sino que simboliza que Dios está contigo. Dios, como una costurera, se pone a vestir a su creación. Y claro, por lógica, también la otra persona del desvestirse
es quedarse vulnerable, quedarse sin la presencia de Dios, ¿no? Entonces es la idea de que Dios cuida por medio del vestido, da su bendición. ¿Se acuerdan en la historia de la parábola del hijo pródigo allá en el Evangelio de Lucas? Donde el papá miraba y veía, y cuando llega su hijo, lo primero que hace es vestirlo. Te protejo otra vez, te cuido. La idea de que el padre que representa a Dios sale a buscar a su hijo que se fue por otro camino, experimentó a otro Dios, se puso al servicio de otros poderes que no era el poder divino, pero cuando decide regresar a la casa donde vive Dios, donde está el Padre, entonces Dios otra vez, lleno de misericordia, lo protege, ¿no? Rápido, vístanlo. ¿Por qué? Porque hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Y la otra cosa que en esa parábola la gente lo puede matar porque ha deshonrado a todo el pueblo. Pero el Padre parece que lo protege de tal manera que dice no le puede pasar nada. Y no solamente eso, le da una identidad diferente por medio del vestido. Y en el mundo romano, la túnica solamente la podían vestir los ciudadanos romanos. Y no todo el mundo, porque la ropa también hay distinción. Por medio de la ropa tú sabes quién tiene cierto estatus económico. Y tristemente ya no buscas la funcionalidad de la ropa, ya buscas la marca y el prestigio que está detrás de la ropa, ¿verdad? Ahora tiene que ser Calvin Klein, porque si no te pica la piel. No importa que ofrezcan, aquí la están manufacturando. Esto es todo un sistema de injusticia que somos cómplices. A veces uno dice, yo no voy a comprar nada que no esté hecho en China, pero todo está hecho en China, casi la mayoría. Entonces casi que te quedas sin vestir. Bueno, el simbolismo es Dios no abandona a su comunidad. Dios va a estar vigilando, vamos a decir así metafóricamente hablando, a distancia, pero va a estar cuidando de su comunidad. A pesar de que no se merece que la comunidad lo cuide. Pero te está revelando quién es Dios. Dios no es un Dios que ha creado al ser humano para perderlo. Dios siempre intenta buscarlo. Bueno, así llegan fuera entre comillas de la presencia de Dios y aparece otro mito, el primer fratricidio, el primer crimen entre hermanos. Una vez que se ha violado la ley de Dios, también nos vamos a deshumanizar. Y es triste ver cómo nos matamos. Y tendríamos que tener en cuenta a estos hermanos que han perdido la vida en la escuela acá en Florida, en unos momentos tan trágicos y tan difíciles para el pueblo migrante, cuando se está discutiendo DACA. Esperemos en Dios que no afecte, porque de verdad... Y no solo DACA, padre, las relaciones familiares. Las relaciones familiares, pero todo. Y 17 jovencitos. 17 jovencitos. Otro fratricidio. ¿Qué es lo que nos está pasando como seres humanos? ¿En dónde hemos perdido el respeto a la vida? ¿En dónde nos hemos quedado? Y bueno, esta historia de Caín y Abel son historias para explicarse también los problemas familiares. Muy probablemente el pueblo de Israel, entre los mismos miembros de la familia, tenían sus pleitos. No ha existido nunca la familia perfecta. Créanme que no. Uno dice, sí, la familia de Jesús y de María. Cuando uno ya lee el Evangelio, también parece que en la misma familia de Jesús había sus agarrones. Especialmente cuando leemos a Marcos diciendo que la familia se quería llevar a Jesús porque pensaban que estaba loco. Entonces, esto es algo que los evangelios no tratan de disimular, porque estamos acostumbrados a querer presentar la familia perfecta. Y especialmente para las épocas de Navidad nos sacamos la foto, todos sonriendo, y el perro lanudo a un ladito, y feliz Navidad de la familia no sé qué. Pero dentro a lo mejor tenemos muchos problemas. Siempre ha existido esto. Ahora es cómo hay que erradicar para mantener la familia unida, la familia que sea justa. Y bueno, seguramente esta historia de Caín y de Abel es el reflejo de que lo que la gente está viviendo en la comunidad donde es migrante. Acuérdense que este libro se escribió cuando están en Babilonia
Y cuando la gente está en otro país, la familia a veces se divide. Y esta es la realidad de muchas de nuestras familias. Por venir a ganar un peso más, por tener un dinerito más, perdiste tu familia. Se perdió el hijo, se perdió la hija. Ya no hay comunicación. ¿Ustedes conocen alguna familia que se hayan perdido? Gaby se está perdiendo, pero por el teléfono, ¿verdad? Apaguen el celular, porque ahora sí, les voy a pasar la jarra, ¿eh? A los amigos de Michoacán, que Dios los bendijo. ¿A poco no es cierto que a veces por tener un poquito más se ha perdido la familia? Entonces, ¿por qué? Porque están viviendo en situaciones muy difíciles. En la familia de esta que nos cuenta. Entonces, este cuento de Caín y de Abel refleja posiblemente un hecho real donde hay familias que se están causando división y lamentablemente también hay hermanos y hermanas que por quedar bien con el patrón van y deshumanizan a su hermano. Vamos a la historia. Adán se unió a Eva, se unió en la Biblia, a veces utiliza términos como se unió o conoció. El término conocer es el yada, una palabra yada en el hebreo. Cuando dice conoció a, es para decir que tuvo relaciones sexuales. Es una manera para expresar este acto, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de María, ¿cómo va a ser posible si yo no conozco varón? No he tenido relaciones con. Ese es el mundo bíblico. Por eso a veces el chiste es cuando dice, yo te conozco. ¿Me conoce en el sentido bíblico? Es decir, ¿has tenido relaciones conmigo? No. ¿Verdad? Entonces en el mundo se conoce o se une para decir tuvieron relaciones sexuales. La gente no creía que las personas venían por obra del Espíritu Santo, ¿eh? Ellos creían de que no es posible la vida si no hay relación sexual. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno. Y dio a luz a Caín y dijo, he obtenido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz al hermano de Caín, a Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Pongan atención en los dos oficios porque posiblemente estas divisiones de trabajo son las que van a causar el primer fratricidio, el que el hermano mate al otro hermano. Entonces, dicen, pasado un tiempo, Caín presentó ofrenda al Señor. Quiere decir que entonces que no están desconectados de la presencia divina, aún en el mito, ¿verdad? Buscan agradar a Dios, buscan obtener el favor de Dios. Y Abel presentó como ofrendas las primeras y mejores crías del rebaño. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda y se fijó menos en la de Caín en su ofrenda. ¿Por qué el Señor se fija? ¿Será un Dios interesado? ¿Por qué se fija menos en la ofrenda del Caín? ¿Y por qué se fija o le agrada la ofrenda del Abel? A lo mejor porque había explotación. Por O algo por el estilo en sus comunidades. ¿Había más abuso, algún abuso? Parece que podríamos especular que la ofrenda, ¿qué está de malo de la ofrenda? Fíjense cómo describe el texto las ofrendas. La ofrenda, solamente de Caín, ¿qué se dice? Caín presentó ofrenda al Señor, solamente. Presentó una ofrenda. No se dice nada más, ni describe la ofrenda. En cambio, con la de Abel, ¿qué es lo que dice? En esta se dice que le obsequió frutos. Algunos frutos. Alguno de los frutos. Presentó ofrenda a algunos frutos. Ok. Y en cambio, ¿qué dice con la de Caín, con la de Abel? Las primeras mejores crías. Entonces, Lo mejor de lo que tenía. Entonces, para que tú puedas, desde el punto de vista físico, para que tú puedas ofrecer lo mejor, ¿qué necesitas? No necesariamente. Hacer una opción. Necesitas hacer una opción de decir, tener el tiempo y la dedicación de decir, esto va para Dios, esto va para mí. Entonces, desde el punto de vista, solamente desde el punto de vista de la bendita ofrenda, en primer lugar, ¿Dios necesita ofrenda? No. Dios es Dios.
Dios no necesita ofrendas. ¿La ofrenda para quién es? La ofrenda es para uno. El beneficio va a ser para la persona que va a ofrecerle a Dios, ¿no? Bueno, ya desde el punto de vista de la ofrenda, el hecho de que Abel se tomó la molestia de estar seleccionando para decir cuál es mejor, vamos a decir qué fruto es mejor o qué, sí, porque no, él es labrador. Caín. A ver, Caín, no me confunda, Caín es el labrador, Y Abel es el Abel es el pastor. Abel era pastor. Y el hecho de que está Abel diciendo, bueno, este cabrito tiene todos los requisitos, porque hay todas unas reglas que se tienen que seguir. Las reglas de cumplir la ley, para decir cuál es la ofrenda que le va a agradar a Dios. Tiene que ser, bueno, según el libro de Levíticos y el Deuteronomio, tiene que ser macho, cabrío, de no sé cuánto, que no tenga defecto. Es decir, está cumpliendo la ley. Una ley que la ley no es mala, la ley es buena. Es la ley de la convivencia y también es la ley de relación con Dios. En cambio, si Caín le presenta algunos frutos, podemos especular que posiblemente le presentó cosas buenas y cosas malas, que no tuvo la dedicación y la delicadeza de estar discerniendo. No podemos llegar a la presencia de Dios y decir, aquí voy, Señor, acéptame así como voy. Por eso en nuestras liturgias, antes de ofrecerle la ofrenda, hay un momento de decir, déjame examinarte y quitar lo que se me pegó. Fuchi, todo lo negativo. O sea, por eso hay este momento de reconciliación. ¿Por qué se ha asignado hoy en el día del miércoles de ceniza? Porque se ven necesitados de decir, yo no quiero ofrecerle todo, porque dentro de mí hay cosas malas y yo no le puedo ofrecer a Dios las cosas malas. Hay que ofrecerle lo mejor y pedirle perdón por las cosas malas. Entonces, este es exactamente el mismo sistema que se utiliza en la ofrenda para ver y para entender de que una es agradable a Dios y la otra parece que Dios va a tener que reorientarlo. En primer lugar, Dios le va a decir, bueno, yo no te pedí que sacrificios. No sería la primera, los profetas van a ser bien explícitos. Cuando la gente quiere manipular a Dios por medio del sacrificio, yo no te lo pedí. En primer lugar, Dios no necesita de sacrificio. Es el ser humano que necesita de Dios. Bueno, y fíjense cómo Dios habla con la persona. En su casa Dios quiere ganar y reorientar a la gente que no ha entendido bien quién es Dios. Dios no habla con Abel. No hay necesidad de hablar con Abel porque Abel va siguiendo la ley de Dios, cumpliendo con lo que Dios quiere, obteniendo el favor de Dios quiere. Dios no rechaza a Caín, Dios lo quiere ganar. Dios quiere ganar a Caín y quiere reorientarlo. Quiere reorientarlo y fíjense lo que dice. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. En vez de que recapacite y diga, ay, ¿por qué no hice lo que hizo Abel? Y también esta va a ser una de las historias que van a dar pie a que posiblemente Dios va a escoger. Ahora, desde el otro punto de vista, nosotros solamente estamos especulando de que Abel jugó con la ley, Abel escogió lo mejor, pero también tenemos que admitir la posibilidad de que Dios escoge al menos insignificante, a la persona que no cuenta. Porque en este caso, quien tenía todos los privilegios, ¿quién era? ¿Quién es primogénito? Caín. Era para que Dios se hubiese fijado en ¿quién? En Caín y no en Abel. Ya te va a poner también de manifiesto que Dios tiene sus preferidos. Es cierto, Dios tiene sus preferidos. Y en el mundo bíblico, los preferidos de Dios van a ser los que no cuentan. Los que no tienen posibilidades de ser persona.
Lamentablemente se ha manipulado tanto la teología de Dios que ahora parece que los preferidos de Dios son los que tienen dinero, son los poderosos, son la gente. Pero en la Biblia a esas personas Dios los reta, Dios los invita al cambio. Entonces, la actitud de Caín era más bien como para que se pusiera a pensar, a reflexionar y se arrepintiera o se reorientara en la relación que tiene con Dios. Pero dice que se enoja. Y fíjense cómo entra Dios a buscar diálogo con Caín. El Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Símbolo de enojo, ¿no? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada, pero si obras mal, fíjense, el pecado acecha la puerta de tu casa para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Fíjense lo que está revelando. Hay una energía negativa. Si tú la dejas que entre, es un cáncer que consume. Dale entrada a toda esta energía tóxica, a toda esta energía que te lastima y vas a acabar literalmente con cáncer. Uno mismo se va a enfermar, uno mismo va a lastimarse y hacerse daño. Y fíjense lo que dice, si obras bien, pues vas a tener, la ley del karma prácticamente, ¿no? Obra bien y te va a ir bien. Pero si tú obras mal, el pecado te va a estar allí como un perro. Bueno, pobre del perro, ¿verdad? Se te va a echar encima. Pero Dios le da la habilidad, el razonamiento de decir, pero tú lo puedes dominar. En el ser humano está la habilidad de despreciar, de sacar todas estas cosas negativas. Pero ¿qué se necesita? Humildad. ¿Qué se necesita? Señor, quítame este coraje. En el ser humano tiene esta habilidad, pero lamentablemente y para desgracia nuestra, Caín no le hace caso a Dios. Esta historia se va viendo como una novela en partes, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que dice? Caín, en vez de haber sacado, una vez que tiene esta revelación de Dios, fíjense, Dios mismo le habla al Caín, viene, le cuenta que puede dominar esa energía, que la puede sacar, que puede otra vez relacionarse con su hermano. Caín era para que diga, ¿sabes qué? Gracias, Señor, voy a intentarlo. Pero fíjense lo que hace. Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. ¿Quién vive en el campo? ¿Ah? ¿Qué profesión tiene Caín? Labrador. Vamos a mi dominio. Y no le voy a ir a enseñar el tour para decirle, mira qué cosita tan rica tengo. Mira cómo Dios me ha bendecido. Vamos al campo, vamos a mi dominio. Lo saca de alguna manera de la presencia de Dios. Abel pertenece al ámbito de Dios. No puede haber crimen mientras estén en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer teológicamente hablando? Caín va a sacar a Abel de la presencia de Dios y entonces sí te puedo matar. Es la misma idea que aparece en el Evangelio de Marcos con la parábola de los viñadores homicidas. Cuando le envía, el dueño envía que le den su parte, envía a unos, los maltratan, los matan, los apedrean y finalmente le envía al hijo amado, pensando a este sí me lo van a respetar. ¿Y qué es lo que hacen? Lo sacan fuera de la viña y lo matan. La viña representa la presencia de Dios. Lo sacaron fuera de la bendición, de la protección de Dios y fuera, simbólicamente hablando, de la protección de Dios puede suceder asesinatos.
puede hacer suceder cualquier crimen. Entonces el hecho de que Caín está asociado al campo porque es labrador y que lo invite al campo es: te invito a mi dominio, te invito a mi mundo de negatividad, de mala energía, a mi mundo donde todo es posible. Y bueno, el justo Abel camina. Abel representa al justo que sufre la opresión, que sufre las consecuencias de todos los sistemas perversos y que injustamente incluso da la vida, ¿no? Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. Se le hacía chiquito el tiempo posiblemente para llegar al campo, ¿no? Cuando estaban en el dominio de Abel, de Caín, prácticamente ya no hay necesidad de matarlo. Ya anteriormente el hecho de que no le hable, el hecho de que no hay comunicación entre Caín y Abel, las únicas palabras que Caín le dirige a Abel es para matarlo. Ya lo ha matado previamente. Esas relaciones parecen como las nuestras, ¿verdad? El hecho de que no hablemos, que no nos comuniquemos con los hermanos o los miembros de la familia. Y es un tipo de muerte. Bueno, Caín mata a Abel y claro, se ha cometido un asesinato. Y Dios lo ha visto. Entonces Dios va otra vez a emerger dentro del juicio y va a tener que abrir el juicio porque este crimen no puede quedar impune. Este crimen no puede quedar sin castigo. Y Dios tiene que reorientar una y otra vez su creación. Y desde el punto de vista, vamos a verlo desde el punto de vista del Génesis, comienza una historia, comienza otra, con los mismos retos, con los mismos problemas, con los mismos pecados, diferentes personajes. Como para querer decir, todo lo que venimos arrastrando desde la creación prácticamente no es nuevo. Luchas de poder, los deseos de querernos aniquilar, los deseos de querer suplantar a Dios, los deseos de querer matarnos, deshumanizarnos, siempre han estado ahí acompañándonos. Entonces, Dios interviene. El Señor le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Se acuerdan que la pregunta anterior era cuando Dios paseaba en el jardín? La pregunta es: ¿dónde están? Vean exactamente la misma formulación. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? Y fíjense lo que dice Caín. No sé. El no sé prácticamente es de no hay arrepentimiento. Y luego dice: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y Dios está en su derecho de decirle: sí lo eres, estúpido, eres el guardián de su hermano, porque los cría como familia. Somos guardianes uno el otro. Estamos conectados con una ética no solamente de sangre, porque pertenecemos a la familia humana. Y no podemos hacerle daño a otra persona porque somos de la misma familia. Entonces, el no saber que somos guardianes, que somos cuidadores, que nos debemos de cuidar, nos convierte en homicidas, nos convierte en asesinos. Entonces, Abel no muestra arrepentimiento. El Señor le replicó: ¿qué has hecho? Otra vez la misma pregunta del Señor. Sabemos que todo es una parodia, que ya ve Dios, sabe qué es lo que ha hecho, igual con Adán y con Eva. Y ya después viene la sentencia: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense que la tierra también colabora en el acto de justicia de Dios. Es como si la tierra no quisiera recibir esa sangre inocente, porque se ha cometido un crimen. Y mientras no se reconozcan que hubo un crimen, no puede haber perdón, no puede haber sanación. Mientras no se reconozca de que se ha cometido una injusticia. ¿Se acuerdan que yo les comenté la otra vez de cuando estaba en Ciudad Juárez, que aparecieron las ocho muchachitas estas asesinadas en los límites de nuestra parroquia, en Ciudad Juárez, en el desierto? Me vino a mí a la memoria ese texto de la sangre
¿Por qué? Porque la gente tiende a olvidar muy rápido. Invitamos al obispo para que viniera y dijera la celebración como pastor, que hiciera la celebración eucarística y que reclamara ese terreno como un terreno sagrado. Porque ese terreno se cometió una injusticia. Y lamentablemente, bueno, el obispo estaba más preocupado en otras cosas. Mientras no se reconoce, es como si la tierra dijera, aquí hubo un crimen. Y la madre tierra otra vez recibe otra contaminación, recibe otra mala energía, podemos llamarlo así, y parece que esta vez la madre tierra habla. Deja escuchar su voz, la voz del inocente, la voz de las víctimas, la voz de los que no cuentan, para decir, aquí hubo un asesinato, un atropello, y se tiene que reconocer. Y Dios parece que escucha ese clamor de los que no cuentan, de los que han sido oprimidos, de los que han sido asesinados. Y uno puede decir, ¿cómo es que la voz del justo, la sangre del justo Abel puede llegar a la presencia de Dios? Es una metáfora para decir Dios escucha el sufrimiento de la gente que ha sido aniquilada. Y ante la presencia de Dios, ese crimen no puede quedar sin castigo. Y claro, desde el punto de vista nuestro, ante tanta sangre derramada en nuestra América Latina, la sangre derramada de estos jóvenes de la escuela, no puede quedar impune. Y nos tendríamos que preguntar qué hemos hecho de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Continuamente tendríamos que volver a recordar qué estamos haciendo con todos nuestros niños, nuestras niñas, que se les ha cometido abuso. Con el mal ejemplo que le damos a nuestros jóvenes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como papá y como mamá cuando nos estamos comiendo y devorando con mala energía? Ah, pero eso sí, el domingo te curas porque vas a recibir el cuerpo del Señor. Porque estás casadas por la Santa Madre Iglesia. Y después no importa que te sigas destruyendo. Que nos sigamos matando literalmente, físicamente. Entonces, es Abel, la sangre del justo Abel representa a todas las víctimas de los sistemas perversos. Y claro, Caín representa a las personas que quieren vivir sin Dios y que no han sido capaces de reconocer en la otra persona la cara de Dios. Es exactamente lo que le va a pasar en los siguientes capítulos con los otros dos hermanos, con Jacob y con Esaú. También va a haber otro crimen, pero el que comete el pecado no va a seguir los pasos de Caín, se va a arrepentir. El Jacob le va a costar lágrimas reconocer su pecado y después va a llegar a decir, ahora entiendo que ver tu cara es ver el rostro de Dios. Eso es lo que Caín no logró hacer. Ver en la cara del hermano, de la hermana, y verlo como hermano y como hermana, es ver el rostro de Dios. Qué difícil es ver en la otra persona el rostro de Dios, ¿verdad? Yo no me canso de ver el rostro de Dios cuando me levanto y digo, ay, qué bello me hizo Dios. Pero cuando veo a otra gente, digo, ay, no, como que también Dios hizo mucha gente bella. Pero sí, yo creo que esta es una ética bien profunda, muy profunda. Y más adelante vamos a hablar de esta ética, de la responsabilidad que tenemos basados en el pensamiento de Emanuel Levinas, un filósofo judío que se escapó de los campos de concentración y que formuló toda su ética de responsabilidad, de compromiso hacia la otra persona por medio de la cara. Por medio de la que ver la cara del otro te humaniza, pero también te puede llevar a matar. Este filósofo se llama Emanuel Levinas. Y lo vamos a ver más adelante, y él tiene toda su ética sobre el rostro. Dice que el encuentro del rostro, el encuentro de la cara del otro,
te humaniza, pero también está el deseo de querer matarlo porque es diferente. Tú quieres matar a la cara que no es como tú, a la persona que es diferente, que no comparte tus ideales, que no te acerca o que te define. Por eso es que nos hemos hecho tanto daño, dice, porque no reconocemos que hay una conectividad, hay una responsabilidad, que somos todos humanos. Pero cuando empezamos a clasificar y empezamos a decir tú eres diferente, el miedo a la diferencia nos puede convertir en asesinos. Entonces tú puedes recibir a la persona que es diferente con un abrazo y reconocer en la otra persona parte de ti, o la puedes matar. La puedes matar simplemente porque es diferente. Pero claro, si la matas estás en tu derecho de matarla. Entonces te habrás matado también a ti y habrás matado la voz de Dios que dice, que puso en el corazón desde la eternidad, no matarás, no matarás. Vamos a verlo más adelante. Bueno, después le replicó, la voz del Señor, de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó. Otra vez, fíjense, y aquí también la tierra tiene poder de maldecir. Una de las cosas que uno se asombra cuando estudia la Biblia desde el punto de vista ecológico es que la creación de Dios tiene sentimientos. Toda la creación de Dios tiene sentimientos. La tierra tiene poder para maldecir, la tierra tiene poder para no aceptar la sangre, los árboles se alegran en la presencia de Dios, los pinos del Líbano aplauden cuando Dios pasa, el mar retrocede, las montañas tiemblan cuando Dios pasa. Todo esto está hablando de que toda la creación está viva y que hay que cuidarla. Entonces aquí la tierra otra vez parece que esta vez se defiende del crimen, parece que esta vez se solidariza con Dios y para decir, no puedo aceptar esto porque no me voy a contaminar. La tierra te puede contaminar. Dice, cuando cultives el campo no te entregará su fertilidad, andarás errante y vagando por el mundo. ¿Por qué? Lo que está haciendo Dios solamente le está dando a conocer el resultado del crimen. No es de que Dios lo esté maldiciendo. Caín mismo se maldijo y lo que Dios le está diciendo es, este es el resultado de tu acción. Estas son las consecuencias, ¿no? Caín respondió al Señor, mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si hoy me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo y cualquiera que me encuentre me matará. Le está dando una realidad, ¿no? Le respondió el Señor, no es así, el que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Vean cómo Dios aún en los momentos más difíciles de la persona, Dios protege la vida. Porque la vida de Caín también es una vida salvable. También es una vida que merece ser protegida. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no lo extermina? Porque así no trabaja Dios. Porque Dios quiere también darle la oportunidad a que se redima. Y el Señor marcó a Caín para que no lo mataran quien lo encontrara. Es decir, esto de la marca es solamente decir, Caín le sigue perteneciendo a Dios. Es de Dios. Es de Dios y nadie le puede poner el brazo encima porque la única persona que tiene poder para dar vida o para quitarla es Dios. Y dice, Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod al este del Edén. Este de alejarse también es simbólico. Ya se había alejado con la muerte de Abel, ¿no? Caín se unió a su mujer que concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Es interesante, si estas historias si estas historias las tomamos literalmente, como la gente las ha estudiado, aquí nos vendrían las 10,000 dificultades. Si Dios solamente formó a Adán y a Eva,
Eva tuvo a Eva y Adán tuvieron a Caín y Abel. El Caín mató a Abel. ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿De dónde vas a afirmar una? O sea, pero recuerden que estas historias, ¿de dónde salió? Estas historias no están contadas para dar razón histórica de que así fue y de que tenemos que tomar todo esto literalmente. Estas historias son contadas para decirnos, Dios es el creador de toda la humanidad. Dios creó a toda la humanidad, creó todas las razas, Dios creó todas las culturas y la manera que nos lo explica es por medio de un cuento, ¿no? Y más adelante vamos a tener la historia de este Caín, de Enoc, que va a jugar un papel muy importante en toda la literatura. Este personaje aparece como unas 5 veces aquí en la Biblia. Sin embargo, en tiempo de Jesús fue tan popular el tal Enoc que se escribieron libros y más libros y más libros de Enoc. Hay tomos y tomos sobre la vida de Enoc. A la gente les fascinó este personaje. Ok, entonces, bueno, dice que construyó la ciudad y ya desde allí se está viendo el origen que tiene la ciudad. Para el pueblo que es migrante, para el pueblo que es peregrino, para el pueblo que es nómada, la ciudad siempre le va a causar miedo. La ciudad no va a tener buena reputación en la Biblia. Casi siempre la ciudad en el mundo bíblico hay que verla con sospecha. Todos los crímenes peores que se van a cometer en la Biblia suceden en la ciudad. Porque parece ser que la ciudad deshumaniza, la ciudad de alguna manera vive sin Dios, vive sin la ley divina. Por lo menos eso es lo que creían la gente de la Biblia, ¿no? Entonces, siempre que el pueblo de Israel se encontraba con la presencia de la ciudad le causaba miedo. Y por el contrario, la vida del campo, la vida de la tienda, la vida del desierto va a ser modelo de virtud y la ciudad va a ser vista como algo negativo. Estas ideas casi todavía las tenemos, ¿no? La gente de la ciudad que tiene otros valores, otra manera de vivir. Y bueno, a veces se vuelve inhóspita, a veces se vuelve arrogante, prepotente. En cambio, la vida del campo, cuando no está tan contaminada, se ofrece hospitalidad, se te da un vasito de agua, se comparte el platito de frijoles. Ustedes no han experimentado cuando han ido a algún lugar que la gente los trata bien. Y también han experimentado, me imagino, momentos donde no los tratan bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, Gaby. Curioso que en esta historia tenemos la figura de Luzbel, la figura de Caín. En ambos casos no hay como un arrepentimiento de los dos. No hay ¿En dónde ves la de Luzbel? cuando se transforma, bueno, no sé si la tomaron ayer, pero en esos dos casos, pues, quería mencionar, no hay un arrepentimiento por parte de Caín, ni que diga perdón, ni pide perdón. Posiblemente lo que esté tratando de describir es la realidad del ser humano incapaz de pedir perdón o incapaz de reconectarse con los valores de la divinidad, los valores los valores que profesa la comunidad, por los cuales se rige y se separa y va a formar una comunidad alterna, pero una comunidad alterna más bien paralela que sigue teniendo la presencia de Dios aunque no esté en la presencia de Dios. Esto va a ser muy ambiguo, ¿verdad? Y como que el conducto de salvación Dios lo tiene bien establecido por ciertos canales, pero va a tener uno alterno donde también va a ir otra historia paralela. En este caso, la historia de Caín es la historia paralela, porque la historia que
nos invita el texto es imitar al del justo Abel. Pero eso no quiere decir que no exista la otra historia. Entonces como que, y claro, en la otra historia pues no hay arrepentimiento, al contrario se quiere fabricar una ciudad, después se van a querer fabricar una torre, después Dios va a querer otra vez reorientar a su comunidad, ¿no? Y en el capítulo 5, bueno, por cierto, después, Una pregunta, sí, antes de terminar, dice, Adán se unió otra vez a su mujer, ¿se había separado de ella? no se unió a tener relaciones. ¿Se acuerdan que les dije que otra vez? Me Sí. olvidó. Ok. Tuvieron relaciones y ¿a quién les nació? A Yabal, el padre de la música. Ah, no, de los nómadas. Yubal es el que es de la música. Y lo llamó Seth, ¿no? Aparece Seth, ok. Bueno, para terminar déjenme ver si terminar. Fíjense. Eno engendró a Irad, Irad a Mehujael, a Metusael y a Lamec. Lamec tomó dos mujeres, una llamada Ada y la otra llamada Sila. Ada dio a luz a Yabal, el antepasado de los pastores nómadas. Otra vez la historia, para que vean de dónde vienen su hermano se llamaba Yubal, el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. La cítara y la flauta están relacionadas con la ciudad. Unos son nómadas, otros son gente de la ciudad. Por eso, acuérdense del Apocalipsis que acabamos de ver, cuando sea la nueva Jerusalén en la Babilonia, ya no va a haber cítara, ya no va a haber música. En cambio, en la nueva Jerusalén va a haber otra vez el sonido de la boda, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las genealogías? Para decirnos si hay buena reputación, si viven de acuerdo a la ley de Dios. Y también para describirnos cómo es que hay diferentes grupos, cómo es que hay diferentes profesiones. Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Lamec dijo a Adá y a Sila su mujer: escúchenme, mujeres de Lamec, pongan atención a mis palabras. Mataré a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín valió por 7, la de Lamec valdrá por 77. Todos estos números simbólicos es para decir, Dios no quiere que la gente sufra, ¿no? Después vamos a pasar a la historia del diluvio rápido. Bueno, ya lo vimos ¿de dónde viene el diluvio? ¿De dónde copiaron la historia del diluvio en la Biblia? De las culturas, ¿se acuerdan? De las culturas, mediterráneas. Y parece ser, ¿se acuerdan cuando les estaba diciendo que en el Génesis hay diferentes corrientes, diferentes escuelas? Y que una de las corrientes o uno de los pensamientos del libro del Génesis era prácticamente de que la creación era buena, que la creación fue un acto bueno. Y parece ser que otro grupo de personas, más influenciados por las teologías de los mitos de los babilonios, donde miraban a la creación como algo mala, que los dioses tenían que arrepentirse para purificarla. Esta es la historia del diluvio. Este es un mito también que está dentro de la Biblia y en el que nos podemos preguntar por qué Dios quiere exterminar, por qué Dios quiere hacer el diluvio. Bueno, te dice en el capítulo 6 que hay muchas historias. Hay muchas historias que van en contra de lo que Dios quiere. Y Dios ordena también esta manera de la arca. Y una de las cosas que es diferente, una de las cosas que es diferente es la idea de que Dios es el único que abre y cierra la puerta. Si se acuerdan ustedes de la comparación que habíamos hecho de
del arca, del barco de la historia del Gilgamesh, allá, ¿sí era el Gilgamesh la historia o era de...? Sí, allá la idea de cerrar o abrir le pertenecía al humano. En cambio, en el mundo bíblico, si la barca simboliza la comunidad que Dios va a formar, si la barca y todas las personas y todos los animales y todo lo que está dentro de la barca simboliza la nueva creación, el simbolismo de abrir y de cerrar la barca es exclusivamente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie más tiene poder de usurpar el lugar de Dios, ¿no? Entonces, no vamos a hablar mucho del diluvio. Y después en el capítulo 5 de la Biblia aparece una lista de descendientes de Adán. ¿Y para qué sirven las listas, las genealogías? Bueno, para saber si tienen buena reputación, y posiblemente les va a sorprender los años que van a vivir cada persona, ¿no? Por ejemplo, Matusalén, que tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Entonces, bueno. Hay unos años aquí, porque... O sea, exageradísimos. ¿Por qué? ¿Qué no sabrían contar? La respuesta es sí sabrían contar. Entonces, ¿qué simbolismo tiene de ponerle tantos años a esta pobre gente? 187 para engendrar a otro, pues es una aberración. ¿Cuántos días le ponían al año para que pasaran tantos años? No sabían todo, contenían en los mismos años. La idea aquí es de decir, todas las personas, entre más años vivan, es una manera de decir, estas personas estaban en gracia de Dios o estaban en buena relación con Dios. Entre más años le pongan y que digan, nunca se desvió de él la presencia de los caminos de Dios, es para señalar y para decirle que tenían buena relación con Dios. Desde el punto de vista biológico, es imposible que una persona engendre a los 187 años. Ni empiecen a decir, es que sí hubo una persona allá en la casa y que no sé qué. Es imposible. O sea, y tampoco la Biblia te va a estar tratando, por eso tenemos que meternos en el mundo de la Biblia para decir, ¿qué es lo que ellos querían decir? Lo que te quiere decir estas personas que les ponen tantos años es para decir, tuvieron buena relación con Dios, estuvieron en buenos términos, ¿no? Entonces, esta es la historia de la familia humana. En el capítulo 6, siguiendo el librito que le estoy poniendo la hojita, aparece la historia de los gigantes. Esta historia de los gigantes ha fascinado a muchísima gente que ha querido ver aquí, bueno, desde ovnis, extraterrestres, ¿y cómo es que nacieron estos gigantes? Por los hijos de Enoc. Dice en el capítulo 6, cuando los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas, escogieron algunas como esposas y se las llevaron. Fíjense, los hijos de Dios, entonces, ¿quiénes serían? ¿Serían realmente otra persona? Estas ideas se quedaron bien metidas dentro de la mitología, están muy bien fundamentadas, especialmente en la mitología griega, donde los dioses y los semidioses continuamente tienen relaciones con mujeres. Continuamente en el mundo griego, en la mitología griega, existieron realmente, y claro, lo que resulta a veces son aberraciones, ¿eh? A veces aparecen Frankensteins, monstruos. Por ejemplo, para los griegos aparece, por ejemplo, el Minotauro, el hombre con cuerpo de buey y cabeza de hombre. Aparecen la medusa, las mujeres estas con las trenzas, o personas con un solo ojo o llenas de ojos. Estos son
En la mitología, estas son los cruces de los dioses o de los semidioses con los seres mortales. ¿Existieron estos semidioses o estos hijos de Dios o estas personas? No. ¿Qué es lo que está tratando de probar con esta historia? Que hay siempre algo mágico, algo atractivo, algo de explicarnos cosas que no podemos explicarnos. Y estas ideas de los gigantes es para dar a entender, no pueden mezclarse personas de diferentes razas. La comunidad que está en el exilio está viendo que muchos de sus hijos se están casando con las hijas de los babilonios. Y muchas de las hijas de los judíos se están casando también con los hijos de los babilonios. Y esta mezcla de sangre, desde el punto de vista de la cultura judía, no es bien vista. Va a resultar en una contaminación de sangre. Por eso hay que conservar la sangre judía. Entonces, para poder evitar que la gente se siga casando, recuerden que el pueblo está en el exilio cuando se escribe estos textos. Sí, se casan la endogamia. Especialmente si son judíos conservadores. Porque también hay judíos que son liberales y estos no se rigen por las normas de Moisés. No, que no tendría problemas en casarse con alguna otra persona. Pero esa persona católica que se casa con el judío es recibida en la comunidad judía. Bueno, si una persona se casa si un judío se casa con una católica, quiere decir que su mundo es muy abierto, es amplio y va a recibir a la otra persona. Pero si es conservador, ni pensarlo, o sea, ni siquiera se casaría con otra persona. Son guetos que están bien formados. Y se van a sorprender, cuando uno va a Israel, se van a sorprender de que hay muchos judíos muy liberales. O sea, que solamente es porque nacieron de judíos, pero ellos no practican nada. Son muy liberales, pero muy liberales, no creen en nada. En cambio, hay otros grupos donde nadie puede entrar, ni uno puede entrar como turista, porque los contaminas. Y esos tienen hijos que parecen escalerita, porque en cada hijo ven a un posible candidato para que sea el Mesías. Entonces todos sus hijos van uno tras otro, y tienen muchas deficiencias físicas, especialmente de la vista. ¿Por qué? Porque no quieren mezclar la sangre. Entonces, para no mezclar la sangre, se inventan mitos para decir, mira, esto te puede pasar si se mezcla la sangre. ¿Se acuerdan ustedes de la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Con Macondo y Aureliano Buendía y Úrsula, que como eran primos, pero se querían mucho, pero de todas maneras se casaron. Entonces se corría el riesgo de que los hijos le van a salir con cola de puerco. Entonces, y no pueden tener relaciones porque le van a salir. Se inventaron este mito. ¿Para qué? Para normar y decir, bueno, esto es lo que pasa cuando se mezcla sangre. Pues lo mismo sucede en la Biblia. Para que no se mezcle la sangre, les pueden salir los gigantes, les pueden salir demonios. Si cuando no se mezcla la sangre, cuando se mezcla la sangre, también salen demonios. Y ustedes saben que desde el punto de vista biológico, la sangre está hecha para mezclarse. ¿Qué pasa si una sangre no se mezcla con la otra? Va a tener muchas deficiencias. ¿Por qué creen que la iglesia prohíbe el matrimonio entre primos? No es que la iglesia sea retrógrada. Lo que está tratando de hacer es que la malformación del futuro bebé, ¿verdad? No debemos. Bueno, en algunas partes
Conste que ustedes dicen, yo no. Pero la idea es de no mezclar la sangre. Y claro, esto es lo que está pasando el pueblo de Israel cuando están en el exilio. Están por acá en el exilio, acá en una isla, y los que están acá en el templo, los que se quedaron en Jerusalén, los judíos que se quedaron aquí, resulta que se comenzaron a mezclar con la gente que les llegó, porque lo que hacían los exilios es, llevo gente de aquí, la pongo acá, y traigo gente de aquí, la pongo aquí. O sea, para desestabilizar el sistema. Entonces la gente que les llegó a los judíos, dijeron, bueno, se fueron todos los sabios, todos los que cumplían la ley, todos los buenos, los profesionales, los ricos, se quedó el pueblo de la tierra. Y dijeron, bueno, pues la otra no está tan mal. ¿A quién le da pan que llore? Se empezaron a mezclar. Y cuando estos llegaron, cuando finalmente Ciro les da permiso de regresar, en el libro de Esdras y de Nehemías, y como no vimos esos libros del demonio, cuando llega Esdras y Nehemías, casi que se quiere morir, va a decir, ¿y ustedes qué les pasó? ¿Cómo es posible que ustedes se casaron con otra gente cuando nosotros acá conservamos la ley? Nosotros acá conservamos el lenguaje, conservamos la sangre. No es posible que ustedes que viven en Jerusalén, ya sus hijos no sepan hablar hebreo. No sepan hablar hebreo, ya hablan otro idioma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Para que podamos volver a purificar la ciudad y construir el templo, necesitan divorciarse. Y se acostaron como esposos y esposas y amanecieron como extraños. Divorció a todo mundo. A todo mundo comenzó a divorciar. Todo mundo comenzó a llorar. Ay, hemos pecado contra ti, contra la ley. Uy, que nos caen encima las 1000 maldiciones. Mañana mismo repudio a la mujer. Y las pobres mujeres se quedaron llorando, chiflando en la loma. Para que vean cómo los divorcios siempre existen. Bueno, esto es lo que está manejando aquí en el capítulo 6 la historia de los gigantes. No se mezclen porque les puede pasar una tragedia. Claro que no les van a nacer gigantes, no han existido gigantes. Las personas que son gigantes es una malformación, los que crecen, los que tienen como 2 metros. Hay personas que tienen, que sí, Mari, hay personas que, pero es una malformación genética. No recuerdo ahorita el nombre, pero es una malformación genética. Esos que crecen como en la enredadera, a lo puro tonto, que ahí van. En el 1800 creo, bueno, retiro. En el 1800 el gigante más grande que estaba de España y sufrió tanta discriminación porque lo exhibían como animal de circo, era muy pobre. Hasta la reina lo hizo desnudarse para ver si todo su cuerpo estaba igual de grande. Explícitamente le pregunta, y todos los miembros, y lo hace desnudarse la reina del demonio. Pero muy triste la historia de este hombre. Yo lo estaba leyendo porque era contemporáneo con Antonio María Claret y viene de la misma región de Antonio María Claret. Lo traían como en circo este pobre gigante, pero medía como 2 metros y tanto, casi, no sé, pero era una malformación. Bueno, entonces estas historias de los gigantes no han existido. Y se van a poner a llorar porque no han existido. Bueno, todo esto para decirles que los gigantes es puro invento. El diluvio ya lo vimos. Después vienen las genealogías. Me gustaría ver los hijos de Noé y de Can, porque es algo... Vayan al capítulo 9, al 9 del 18. Me gustaría ver al Noé, porque es una historia, no a este Noé. Perdón. Ay, mira, hasta se bañó. Para que lo viéramos. Ok, lo que hace el amor, ¿verdad? Ya se supo. Ya, ahora sí ya Gaby puede dormir en paz. Ay, Dios, qué cosas.
Vean para qué sirve la Biblia. Enamora, desenamora, libera. Si ustedes algún día escuchan la historia de Yolanda, Yolanda les va a decir que la Biblia le costó su matrimonio. Bueno, ya lo ha dicho públicamente, así que... Pero vean cómo la Biblia tiene este poder de empoderar para decir, voy a hacer valer mi verdad, a recuperar mi historia. Y también tiene el poder de juntar gente que se puedan querer, que pueden ser modelos de respeto, ante tanto dolor, ante tantas cosas, ¿verdad? A ustedes no los contó la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos también. ¿No se acuerda que el año pasado le trajo música y logos? Sí, ¿Esperaba ver ¿verdad? lo mismo? ¿Qué pasó, José? Dice, ¿el romanticismo se acabó tan rápido? Se acabó el encanto. ¿Qué pasó? Sí, hombre. Ok, volvemos al texto, no queremos perdernos. Veamos la historia de Noé y de Can. Es una historia muy interesante porque acuérdense que estamos viendo los primeros orígenes. Y también es una historia que nos remite a darnos cuenta de cómo nacen las otras razas. Ellos no... Si ustedes tuviéramos el poder de regresarnos al tiempo de que se escribieron estos libros y les dijéramos, oye, ¿tú crees de verdad de que había un hombre que se llamaba Adán y una mujer que se llamaba Eva? Y decir, no, porque ellos saben que hay otras razas, hay otras culturas. Y eso les va a hacer pensar y decir de dónde vienen las otras personas. Las otras personas que no son del pueblo escogido. Ellos entienden de que ellos son el pueblo escogido, pero entonces van a darse cuenta de que hay otros pueblos con otras culturas y que van a entrar en contacto. Ustedes recuerdan cuando ustedes vienen, ¿qué hubiera pasado si ustedes no vienen a Chicago? ¿Hubieran tenido la oportunidad de entrar en contacto con otras culturas? Y fíjense que nuestras culturas regularmente nos agrupamos con los que comen lo mismo, los que hablamos lo mismo, los que creemos lo mismo, prácticamente hacemos un apéndice del pueblito que dejamos, ¿verdad? ¿Cuál fue su primera impresión al entrar en contacto con otra cultura racial o de otra religión? ¿Se recuerdan ustedes que tenían prejuicios o no tenían prejuicios? ¿Qué sintieron cuando vieron a los morenos, a los afrodescendientes? ¿Ustedes sintieron miedo? ¿Quién sintió miedo? No, porque en México cuando íbamos a la capital y veíamos un morenito, nos habían hecho creer que era de buena suerte. Ya cuando llegué aquí dije, estos no son de buena suerte. Ay, María, eso es racismo, ¿eh? Bueno, padre. Algunos de ellos no son de buena suerte. Bueno, es el contacto de lo diferente. El pueblo de Israel también tiene todos tenemos prejuicios, ¿eh? El pueblo de Israel también tiene prejuicios y para eso nos va a contar una historia, fíjense. Una historia que no es muy buena y también tiene fuerte contenido sexual. Así que se recomienda discreción. En el capítulo 9, a Vladimir ya se despertó ahora sí. En el capítulo 9 dice, los hijos de Noé, acuérdense que Noé construyó la arca, que salieron del arca era Sem, Can y Jafet. 3. Ya bueno, 3 esos números son perfectos. Can es antepasado de Canaán. Y aquí no saben quién es Canaán. Canaán es el pueblo que les va a costar problemas al pueblo de Israel. Ellos tienen que justificarse cómo van a poder apropiarse de sus tierras. Porque esta cultura de los cananeos es más antigua que el pueblo de Israel. Bueno, de Canaán viene Can. De allí nace Canaán, que tiene que ver con los cananeos. Y estos tienen la tierra, porque son más antiguos, ¿verdad? Y claro que cuando uno le dice esto a los judíos que están defendiendo la tierra, ellos van a jurar y perjurar de que ellos son más antiguos. Los palestinos, crean o no,
son más antiguos, tienen más derecho a la tierra que los judíos. Pueden trazar sus orígenes más antiguamente que los mismos judíos. Bueno, Cam es el antepasado de los cananeos, y esos son los 3 hijos de Noé, que se propagaron por toda la tierra. Ok, entonces la mirada está centrada en este personaje. Y fíjense, Noé, que era labrador, ¿quién había sido labrador anteriormente? Caín. Bueno, ¿por qué? Porque parece ser que el problema es la bendita tierra, trae otra vez. Entonces casi que nos prepara para decir, a lo mejor se va a cometer otro tipo de injusticia, como ya se cometió en la historia del Caín, ¿no? Fue el primero que plantó una viña. Apareció la idea de la viña. Apareció con la viña, apareció el vino. Según la Biblia, Noé es el que descubre la viña. ¿Qué es lo que se está tratando de decir? Si este pueblo antes era nómada, ¿saben lo que es nómada, verdad? Ahora va a pasar a ser prácticamente sedentario, o bueno, vamos a ponerle sedentario. Quiere decir que ya se va a establecer en un lugar y descubre la agricultura. Las primeras hordas de nómadas es gente que no ha descubierto todavía la agricultura. ¿Por qué? Porque se van moviendo de acuerdo a los pastizales. Se les termina el pasto aquí, se van a buscar a otra región. Por eso es que la Pascua es una fiesta de pastores. Era antiguamente, hace muchísimo tiempo, una fiesta de pastores donde se celebraba el inicio de la primavera, y se sacrificaba las primicias del cordero. Se comía el cordero con las hierbas amargas y todo esto. Bueno, en esta historia nos está narrando, nos está hablando de un grupo de personas que están en el momento de transición, de dejar de ser pueblo nómada a ser pueblo sedentario. Y como todos los cambios, como todos los momentos de transición, son cambios dolorosos. Algo se pierde, algo se gana. Entonces, y la idea, cuando ya planta la viña, es el símbolo de que ya es un pueblo que esté establecido en un cierto lugar. Ya no anda como judío errante, diría mi madre. Ya se estableció, plantó la viña. Y el simbolismo de la viña también tiene connotaciones, o va a adquirir connotaciones muy importantes, porque va a ser el símbolo del pueblo. Va a ser el símbolo de ser la viña escogida. La viña que Dios plantó. La viña que Dios protegió. ¿Y cuántas imágenes no van a aparecer en la bendita viña? Desde el punto de vista, entonces el vino va a ser visto como símbolo de alegría, y esta va a ser una de las expresiones que vamos a encontrar continuamente en la Biblia para demostrar el gozo, la alegría de que Dios provee, de que Dios da. En las otras culturas, en la cultura griega, creo que fue Dionisio el que descubrió el proceso del vino. Cuando la ciudad de Atenas se iba a ser fundada, hubo competencia entre los diferentes dioses para ver quién se quedaba con la protección de la ciudad. Aquella persona que le diera el mejor regalo a los atenienses, a ese dios se le iba a dedicar el Acrópolis, se le iba a dedicar la ciudad. Se presentaron los dioses. Poseidón dijo: déjenme ser yo su rey, les prometo protegerlo de los Poseidón, el dios del mar, les prometo protegerlo de todos de los ciclones. Pero la gente vio que era iracundo, que se enojaba, no lo eligieron.
se presentó también Dionisio y les dijo, déjenme a mí ser su protector y les voy a dar la vid. Pero cuando vieron que la vid producía el vino, entonces empezaron a emborrachar, fue un desastre. Después se presentó a Atenea y le dijeron, permítanme ser su diosa. Y les regaló el olivo y les enseñó los frutos del olivo, les enseñó cómo cultivarlo, cómo sacar el aceite, sacar la fruta, la aceituna. Y los griegos quedaron fascinados con el olivo y decidieron dedicarle a Atena, la diosa de los griegos. Y en todas las culturas se creía que para poder ser considerado una ciudad como ciudad había requisitos para ser considerado una ciudad como tal o ser considerado sofisticado. Primeramente tenían que enterrar a sus dioses, tenían que comer la carne asada y tenían que tomar vino o cerveza. El tomar vino o tomar cerveza hablaba ya de un grado de superioridad, de la gente que ya había dejado la vida pastoril y vivía ya prácticamente en contextos urbanos. Aparte de estos tres elementos de enterrar a los muertos, de comer la comida, la carne asada, de beber alguna bebida embriagante, también estaba la idea de tener baños públicos. Esos eran como los parámetros. Entonces, gracias, María. Entonces, dentro de esta narración, el vino va a ser bastante atractivo en el mundo bíblico, pero también tiene connotaciones muy negativas. También por medio del vino, especialmente para los griegos. Yo tengo todo un capítulo sobre el vino casi todo un capítulo en el libro que va a venir, porque a Timoteo le recomiendan que beba vino. Y esto es muy extraño que le recomienden a este señor que escribió la carta primera a Timoteo que beba vino, porque regularmente siempre se tenía cuidado con el vino. Pero también por medio del vino, en el sentido de masculinidad, el vino te hace más macho. Quien bebe más o al que lo tumbas, es sentido de masculinidad. Por eso los antropólogos llaman en México a las cantinas el templo de la virilidad. Pero también el vino te puede relajar demasiado y puedes acabar en la carretilla, efectivamente. Puedes acabar en la carretilla y tu masculinidad se viene abajo. Por eso ya ven el dicho que dicen que la diferencia entre una persona que es gay y la que no lo es son 3 cervezas. A veces son 2. Así que todavía están a tiempo. No pasa nada. Todo el simbolismo del vino es bastante ambiguo, Entonces dice, plantó la viña, bebió el vino y se emborrachó y se desnudó en medio de su tienda de campaña. Todo esto es bastante erótico. Y estos son los efectos que hace el vino. Por allí en Proverbios dice, hay de aquel que emborrache a su compañero para mirarlo desnudo. Desnudarse implica también violación, implica también una relación sexual. Entonces parece ser que Noé se expone a esta historia por medio del vino. Y fíjense lo que dice. Can, antecesor de Canaán, vio la desnudez de su padre y salió a contárselo a sus hermanos. Ese ver parece ser que implica que tuvo una relación con el padre. Da la intención desde el punto de vista de cómo se entendía la desnudez, cómo se entendía la mirada. Uno dice, pero pero no dice nada. Bueno, para el mundo griego, el ver a otra persona desnuda era casi equivalente a una violación, a una penetración.
Estamos jugando con que hay diferentes grados de violencia por el acto de ver. Donde una persona se convierte en mercancía, en objeto de deseo por medio de la mirada. Las mujeres continuamente experimentan que son objeto. ¿Y tú cómo puedes decir que algo te incomoda cuando una mirada te incomoda? ¿Les han incomodado alguna mirada alguna vez? ¿O algún toque de alguna persona que puede ser una parte de un abuso? Tú puedes estar todo el mundo y alguien que te toca. Cuando ustedes sientan de que una persona les incomoda o algo, díganlo. Y si otra persona insiste en hacerlo, ese es un abuso. Entonces, hay muchas maneras de el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Entonces, ellos creían que por medio de la mirada puede haber una penetración. El ojo, incluso muchos griegos decían que era más placentero ver que realmente hacer la relación. De ahí viene el voyerismo, la idea de ver sin ser visto. La idea de que yo te pongo a ti como objeto de mi deseo. Tú no eres persona, tú eres mi deseo, tú suples mi necesidad. Entonces, la idea de que Cam, y te vuelve a recalcar que era el descendiente de allí vienen los cananeos, ¿por qué esta insistencia? Porque lo que te quiere presentar es decir, todos estos descendientes tienen un origen bastardo. Y ese era uno de los principales maneras de desacreditar al que es enemigo. Es bastardo, es poco hombre, sus mujeres son unas prostitutas. Una vez que tú desacreditas a la otra cultura, tú ya puedes dominarla. Así funciona. ¿Para qué desacreditamos a la otra cultura? Igual como nos desacreditan a nosotros. Son violadores, traen la droga, matan, asaltantes, nos roban el trabajo. Una vez que tú desacreditas a la cultura, entonces exterminémosla. Estas armas retóricas están bien empleadas y sirven un propósito bien específico. Una vez que tú desacreditas y dices, sí, es un bastardo, vamos contra él, entonces el arma retórica ha surgido su efecto. Entonces, históricamente hablando, de Cam vienen los cananeos, donde ya existía ese pueblo, donde después Moisés lleva al pueblo prometido. Acuérdense que la tierra prometida está en Canaán. Entonces, como decía usted, que ellos exigen que esa tierra es de ellos, porque ellos son más viejos que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que te va a tratar de, por medio de este mito, qué es lo que te está tratando de decir? Tenemos que buscar un motivo, tenemos que buscar una justificación para apropiarnos de la tierra. Y qué mejor manera de decir, ay, mira, es que tienen un origen bastardo. Este desgraciado violó al padre. Fue un incesto y esto no se hace. Esto no es nice, dirían los niños. Y bueno, desde el punto de vista de la bueno, no me meto allí. No me quiero meter. Pero Freud tenía esta idea de que en el fondo los hijos tienen este deseo de violar al padre. Se explica desde el punto de vista del psicoanálisis. Siempre hay este deseo de poder, de suplantar la figura del padre, de matar al padre. Y una manera de matarlo es reduciéndolo a nada, es violándolo. Freud tenía muchas cosas interesantes. Entonces, una vez que se desacredita, recuerden, el pueblo de Israel tiene que justificar su acción. ¿Cómo le voy yo a quitar la tierra a otra persona cuando ya la tierra está ocupada? Bueno, para eso dicen que es Dios. Para eso dicen que, bueno, cuando vemos con el Génesis, vamos a hablar un poquito de esto. Y los de Canaán tienen la razón en decir, pero ¿cómo te voy a venir a dar yo mi tierra si yo aquí la he cultivado, aquí han nacido mis hijos? Ah, es que Dios no la dio. Ah, pues qué buena onda, pues que les dé otra que no tiene nombre. O sea, ven lo complicado que se puede estar formando, ¿no? Entonces, Canaán, el problema aquí no es si Cam violó o vio al padre, el problema aquí es cómo es que nos vamos a apropiar de la tierra de los cananeos.
Y claro, para decírselo esto a los judíos, es decir, no es que la tierra siempre nos ha pertenecido, no es cierto. Estas culturas eran más antiguas, todavía ni siquiera podemos llamar Israel al pueblo de Israel, porque eran tribus nómadas. Estas culturas, los cananeos hay vestigios más arqueológicos en la parte de Palestina que lo que ha llegado a demostrar la Biblia. Algo muy similar pasó cuando llegaron los conquistadores a nuestra América, a nuestro continente. ¿Cómo se van a justificar para despojar tierras? Es que son salvajes, son idólatras, son caníbales, adoran a los demonios, son afeminados. En todo el mundo bien afeminados. Practican el pecado nefando. Una vez de que ya condenaste al otro, entonces ahora sí despójalos. Y entonces los otros casi que te tienes que decir, gracias españoles porque nos trajeron la santa palabra de Dios. Gracias porque nos explotaron bien bonito. Fueron bien nice. Así funciona la retórica. Una vez que alguien crea, como lo está haciendo este presidente en contra, yo no sé por qué tiene este afán contra los mexicanos, específicamente contra los mexicanos. De que te dice esto y esto y esto y esto y esto y obsesionado con su muro, tú dices, bueno, ya hay gente que se comió, picó, abrió la boca y dice, no tiene razón. Sería interesante observar por qué tendría alguna mala experiencia en México este señor. Pues no sé, pero sí parece que tiene, desde el punto de vista casi psicológico, hay algo que no me encaja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En los finales de los 90 intentó hacer dos hoteles, uno en la Riviera Maya y el otro acá en California. Inicialmente había reunido los contratistas, los inversionistas, los cuales iban a aportar el dinero para esto. Posteriormente el gobierno mexicano pues no recibió su tajada o vieron algo mal en él o no salió de acuerdo con alguien de ahí y le echaron el negocio abajo y los contratistas lo demandaron porque él lo había prometido y duraron años legislando y hasta hace unos 3, 4 años atrás fue que se solucionó y él tuvo que pagar los gastos. Es una de las razones. Pero no es bastante, bueno, pero y ahora que tiene todo el poder. Miren, continuando con el mito, dice, bueno, lo ve, Sem y Jefté tomaron una capa, se le echaron sobre los hombros de ambos y caminaron de espaldas, cubrieron la desnudez de su padre. Vueltos de espaldas, no vieron la desnudez de su padre. Claro, Sem y Jafet son los que van a ser los descendientes del pueblo de Israel, ¿no? Y por eso el énfasis en el que ve la desnudez y el que no los ve, el que no la ve. Cuando se le pasó la borrachera a Noé y se enteró de lo que le había hecho su hijo menor, ¿qué le había hecho? Lo vio, pero da la impresión de que posiblemente hubo un contacto físico también. Dijo, maldito Canaán, sea esclavo de los esclavos de sus hermanos. Y claro, la retórica ahora sí que la daga está en el aire, ¿no? Ha funcionado perfectamente. Ya había desacreditado a Sem, a Cam, y entonces ahora ya está en el derecho de esclavizarlo. No solamente de que sus hermanos de Sem y de Jafet, sino los esclavos de ellos tienen la autoridad de esclavizar a Cam. Y añadió, bendito sea el Señor Dios de Sem, Canaán será su esclavo. Agrande Dios a Jafet, habita en las tiendas de Sem, Canaán será su esclavo. Prácticamente este mito
no estamos ante un hecho histórico, estamos ante un mito de creación y de sumisión para someter a un pueblo sobre el otro pueblo. Y la religión para eso sirve. Cuando un imperio, cuando un país se proclama como los bendecidos por Dios, los que tienen la verdad absoluta, los que Dios les habló y les dijo, yo te constituyo a ti para ser un pueblo grande, va a dominar a otro pueblo. Para eso la religión es buena para legitimar despojos de tierras. Bueno, vámonos al descanso y regresamos.